Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Esta sería la última clase. Bien, con respecto al ejercicio de ayer, observé dos errores. Bueno, observé un error y el otro error lo vio un compañero de ustedes. Bien, el que vio el compañero de ustedes es que este número de aquí eso que se ve ahí es un número y es un 5 y yo lo vi como una S. Entonces ese fue uno de los errores. Entonces este era un 5, ¿verdad? Bien, luego lo escribí correctamente, el 5 y el 5 en todo, dentro de la ecuación también, ¿verdad? Escribí correctamente el 5. Bien, luego para encontrar X mayúscula y para encontrar X minúscula se usaba esta fórmula, ¿verdad? Delta y delta X también. Delta X, aquí están, ¿verdad? Delta X y delta Y. Bien, para delta X se usaba, para X mayúscula se usaba dividir esto entre esto. Y ahí fue que descubrí otro error, ¿verdad? Está bien la división, solo se divide esto y esto se escribe en el denominador. Entonces, como ya existe un denominador, hay dos denominadores. Uno de los denominadores eh, se puede factorizar y el otro no. Y yo asumí como que no se podían factorizar ambos denominadores y ese fue mi segundo error. Uno de los denominadores sí se puede factorizar y esta sería la factorización del segundo denominador. Lo desarrollé primero y después lo factoricé. El otro sí no se puede factorizar. Eh, Porque el discriminante es negativo, ¿verdad? Por eso no se puede factorizar. Y aquí sí el discriminante era positivo, por eso sí se podía factorizar. Otra forma que vi que se podía factorizar fue bueno, esto es un producto notable llamado resta de cuadrados. Este es suma de cuadrados. La suma de cuadrados no existe como producto notable. Y, y la resta de cuadrados sí existe como fórmula de producto notable. Entonces, por eso también se puede factorizar. Es una forma de verlo, no necesariamente porque tenga o no discriminante, sino porque son productos notables, ¿verdad? Bien, entonces, como se podía factorizar, entonces las fracciones parciales cambian un poco, ¿verdad? Ahora son constantes. Antes era un polinomio de grado 1. Cuando no se podía factorizar, se escribía un polinomio de grado 1. En el primer caso, sí, no se puede, en el primer factor no se puede factorizar, entonces es un polinomio de grado 1. En el segundo factor, como sí es factorizable, entonces son dos polinomios de grado, eh, dos constantes, perdón, en el numerador, dos constantes. Bien, para resolver esas constantes A, B, C y D, se puede recurrir a esta técnica, ¿eh? Ustedes la pueden utilizar si gustan, ¿verdad? Es igualar los numeradores de todo esto de aquí, ¿ve? De todo eso que está encerrado, solo igualen los numeradores. ¿Por qué? Porque los denominadores se cancelan los denominadores, entonces solo los numeradores. ¿Quién es el numerador del lado izquierdo de la igualdad? Esta es la igualdad.
Entonces el numerador sería 5. Entonces escribo el 5 aquí. Luego el otro numerador sería este numerador multiplicado por estos dos denominadores, ¿ve? Ese numerador multiplicado por esos dos denominadores. Entonces me queda esto de aquí. Luego este numerador multiplicado por estos otros dos denominadores. Noten que el denominador que está debajo del numerador no se toma en cuenta. Y me queda esto de aquí. Y por último, este numerador multiplicado por estos dos denominadores. Noten que el denominador que está debajo del numerador no se toma en cuenta. Y me queda esto de aquí. Bien, esta técnica se puede utilizar fácilmente siempre y cuando tenga ceros el denominador. Por ejemplo, este es un cero, este denominador tiene un cero. ¿Cuál es el cero? S igual a 3. Este denominador de aquí también tiene un cero. Y el cero es S igual a -1. Este denominador de aquí sí tiene ceros, pero no son los ceros que ustedes conocen, no son números reales, son números complejos y se pueden utilizar los números complejos como ceros, pero no estoy seguro si ustedes manejan muy bien los números complejos, entonces voy a decir que no tiene ceros. Bien, entonces con estos dos ceros de aquí resuelvo la ecuación. Sustituyo para s igual al primer cero, por ejemplo, para s igual a 3. Sustituyo s igual a 3 aquí, se me cancela eso. Sustituyo s igual a 3 aquí, se me cancela eso. Prácticamente solo me quedaría el tercer término igual a 5. Solo sustituyan s igual a 3 y encuentran el valor de c. Y el valor de c les va a dar un cuarto. Yo utilicé otra técnica, Heaviside, pero ustedes pueden utilizar esa técnica que les acabo de mencionar. Para S igual a -1, para el otro 0 del denominador S más 1. Entonces sustituyan S menos 1 aquí y se hace 0 todo ese término, toda esa expresión. Sustituyan S igual a -1 ahí y se elimina toda esa expresión, se hace 0. Entonces solo me queda la tercera expresión o el tercer término igualado a 5. Y así pueden despejar D y les va a dar un cuarto. Solo que yo utilicé otra técnica, ¿verdad? La técnica es de Heaviside. De hecho, esta técnica que les estoy mencionando es Heaviside también, solo que sí, es la misma técnica. De hecho, es la misma técnica, solo que está un poco más desarrollada, la que yo les escribí aquí arriba, ¿verdad? Pero es la misma técnica. Ahora, eso es para los ceros, cuando hay. Y cuando no hay ceros, si les mencioné que esta técnica, les mencioné que ese denominador tiene ceros y son números complejos. De hecho, se puede utilizar. Por ejemplo, el número complejo para eso sería S, sería 2, sería 1 más o menos raíz cuadrada de 4 menos 8. Sería S igual a 1 más o menos I. Ese serían los ceros. Entonces hay dos ceros. Ustedes elijan un cero, que sería S más I, 1 más I, y la sustituyen en esto. No, perdón. Sí, la sustituyen ahí, pero al sustituirla aquí, ahí hay dos ceros, ¿verdad? Ustedes pueden elegir 1 más I o 1 menos I. Suponiendo que elijan 1 más I. Entonces lo sustituyen ahí
y lo sustituyen aquí y se cancelan. Todo eso se hace en cero porque es el cero de s al cuadrado menos 2s más 2. Es el cero, entonces esos términos se hacen cero. Solo les quedaría esto. Y creo que con un cero es suficiente. Y van a encontrar los valores de A y de B de un solo, pero obviamente tendrían que utilizar números complejos y no sé si manejan muy bien esos números ustedes, ¿verdad? Entonces dejémoslo hasta ahí. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Le di valores aleatorios. Como S puede tomar valores de 0 en adelante, entonces tomé el valor de 0. Le di el valor de 0. De hecho puede tomar valores negativos, pero preferiblemente ustedes usen valores de 0 en adelante. Entonces, si S vale 0, sustituyan S igual a 0 aquí, igual aquí y aquí. Obviamente no se va a eliminar ningún término. No se va a eliminar ningún término. Y así pueden despejar para A o para B. En este caso despejé para B, porque se me eliminó, si sustituyo S igual a 0 ahí, se me eliminó A. Y como ya tenía el valor de C y de D, entonces solo me faltaba encontrar el valor de B fácilmente. Ya como tengo el valor de C, de D y de B, cualquier valor que le dé a S, en este caso yo elegí un valor fácil, ¿verdad? Un valor sencillo de usar, que sería S igual a 1. Ustedes pueden utilizar S igual a 10 o S igual a 100. Obviamente es un número muy complicado de manejar, de manipular. Entonces, mejor elegí S igual a 1 y así despejé A. Así encontré los valores de A, B y C. Eh, para X mayúscula y para y para Y mayúscula también lo mismo. Utilicé la misma técnica. Eh, este es el numerador del lado izquierdo y este sería el numerador del lado derecho. El numerador del lado derecho es justamente igual para X y para Y, entonces por ahí no se pueden confundir, solo vuélvenlo a copiar. Y les di valores, estos dos valores, perdón, estos dos valores de S son los ceros del denominador, ¿verdad? Cuando S menos 3, el cero de S menos 3 es S igual a 3 y el cero de S más 1 es S igual a menos 1. Así encontré los valores de C y D. Y los valores de A y de B los encontré dándole valores aleatorios a S, ¿verdad? S igual a 0 y S igual a 1, que son números fáciles de manipular. Ustedes pudieron elegir S igual a 3, S igual a 5 y siempre iban a encontrar los valores de A y de B. Bien, esa es la técnica que utilicé para no estar resolviendo más matrices, ¿verdad? Más sistemas de ecuaciones. De por sí estoy resolviendo un sistema de ecuaciones y resolver otro sistema de ecuaciones dentro de un sistema de ecuaciones. Bueno, y así resolví los valores de X mayúscula y Y mayúscula. Estas notas las tienen ustedes ahí en el campo virtual. Ven en el en Microsoft Teams. Se las subí ayer. Entonces ahí las pueden visualizar. Y eso, ¿verdad? Para que las vean. Recuerden que esto es lo mismo que expliqué ayer. Son traslaciones. Entonces, más que todo quiero que vean la traslación. Aquí. Esto es una traslación. El polinomio del denominador está desarrollado, pero si ustedes lo simplifican usando completación del cuadrado, entonces van a ver que hay una traslación, que es S menos 1. Entonces a esta S le agregan S más 1 y les quedó eso. Eso lo expliqué ayer, ¿verdad? Solo que con otro ejercicio mal resuelto. Y esa traslación, S más 1, la vuelven a separar. Como hay sumas de numeradores, se separan los numeradores. Entonces, este numerador se junta con este otro denominador. ¿Por qué se junta? Porque tienen la misma traslación. Tienen la misma traslación y es el mismo denominador.
tienen denominador común y traslación común, entonces se juntan y se me forma negativo 7 cuartos del mismo denominador con la misma traslación. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces no era necesidad de explicarlo con más detalle. No había necesidad. Entonces solo lo expliqué así por encimita. Lo demás son exponenciales. Estas no son traslaciones, solo son simples exponenciales. La transformada inversa de eso son exponenciales nada más. Mientras que la transformada inversa de esto no es un simple seno, ni es un simple coseno. Es un seno y un coseno, pero trasladado. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Bien, lo de hoy, el último tema sería aplicaciones de la transformada de Laplace. Eh, aplicaciones de la transformada de Laplace en la evaluación de integrales. Hay muchas aplicaciones, de hecho. Bien, entonces, a ustedes normalmente les ponían que resolvieran en cálculo 2 integrales impropias. Por ejemplo, eh, una integral impropia 0 a más infinito de t e a la negativo 3t por el seno de t con respecto a t. ¿Cuánto vale esa integral impropia? Entonces, ustedes supongo que pudieron haber utilizado la técnica eh, integración por partes o, bueno, esa tendrían que haber usado integración por partes porque no pueden usar la tabular. Bueno, sí, podrían usar la tabular. Sería este polinomio, vamos a derivarlo y esto vamos a integrarlo. ¿Cuántas veces vamos a integrar esto? Las veces que podamos derivar el polinomio, a modo que me dé cero el polinomio, ¿verdad? Tantas veces que derive el polinomio que me dé cero la derivada de ese polinomio. Entonces serían dos veces. Dos veces tengo que derivar ese monomio de grado 1 para que me dé cero. Y esto tendría que integrarlo dos veces. Pueden usar esa técnica, ¿verdad? La tabulación o la integración por partes. Bien, nosotros podemos resolver ese integral usando la transformada de Laplace. Podemos resolver ese integral. Bien, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Podemos escribir la transformada, la integral de esta forma. Podemos escribir la integral de esta forma. Sería la integral de 0 a más infinito de t. No, perdón. Voy a escribir primero la exponencial. T. eh, ustedes pueden escribir este exponencial, le pueden agregar ese exponencial y luego agregar todo este integrando. Lo pueden hacer así. E a la menos 3t
seno de t. Pueden hacer eso. Y eso sería entonces, esto que está aquí, sería la transformada ¿de quién? De, de la función que no tiene s. Recuerden que este tipo de integrales, esto normalmente se le llama kernel y esto se le llama f de t. Y la multiplicación de un kernel por f de t, a eso se le llama transformada de f de t. Y f de t sería t e a la menos 3t seno de t. Pueden hacer eso. Eh, y les va a dar una función que dependa de S. Les va a dar una función que dependa de S. La transformada de una función que depende de T es una función que depende de S. Ahora, para eliminar esta exponencial, si es, podemos evaluar S en 0. Entonces, se elimina esta exponencial y les quedaría solo este integral, ¿ve? Este integrando, perdón, ese integrando. Si hacen que S valga 0, si hacen que el exponencial valga 1, perdón, entonces solo les queda 1 por el integrando, por f de t, perdón, que es lo mismo que este integral de aquí, que las estén pidiendo. Entonces, ¿cómo hacen uno ese exponencial? Haciendo que S valga 0. Y si S vale 0, entonces es como que evaluemos, si esto vale 0, si S vale 0, entonces ese exponencial vale 1. Y si S vale 0, esta función, o sea, lo que están pidiendo, lo que están encontrando es la transformada evaluada en 0. La transformada evaluada en 0. Entonces ustedes lo que tienen que encontrar es la transformada de esa función. Y después la evalúan en 0. Y así resuelven esa integral. Entonces, pueden hacer eso. La integral evaluada en 0. O pueden hacer esto otro. La integral de 0 a más infinito. Siempre voy a escribir la misma exponencial. Perdón, voy a escribir el kernel. Voy a escribir la exponencial, la función, pero no la voy a escribir completa. Entonces, para que este integral con respecto a t, para que toda esta integral sea igual a esta otra integral, la s ya no tiene que valer 0. Voy a borrar esta de aquí, solo para distinguirlos. Miren, ve, en la primera integral, aquí voy a poner un O, porque pueden resolver cualquiera de las dos integrales. En la primera integral, el kernel vale 0. Ve, la variable s del kernel va a valer 0 para que la integral se parezca a la integral anterior. Para que toda esta integral se parezca a esta integral, ¿verdad? El kernel tiene que, la variable s del kernel tiene que valer 0. Y para que esta otra integral se parezca a esta otra integral, el kernel tiene que valer 3. Perdón, la variable s del kernel tiene que valer 3. Entonces noten que usé kerneles ¿para qué? Para convertirla en transformada de Laplace. Los kernels se utilizan, kernels es núcleo, ¿verdad? Los núcleos se utilizan para escribir una función en forma de transformada de Laplace. Entonces ahora, ¿quién sería la transformada de Laplace?
en la primera, en la integral de arriba, era la transformada de Laplace de todo eso, de t, e a la menos 3t, seno de t. Y en la integral de abajo, la función f de t sería t seno de t. Entonces ustedes ahora sabrán que es más fácil resolver si la primera transformada de Laplace o la segunda transformada de Laplace. Las dos transformadas de Laplace les va a dar una función que depende de S, solo que en una la función la van a evaluar en 0 y en otra la función la van a evaluar en 3. Y en teoría les tiene que dar el mismo resultado. Entonces ustedes van a probar con una, a ver si les da con la otra. Yo solo voy a resolver una y ustedes van a resolver la otra y van a comprobar que dan el mismo resultado. Obviamente yo voy a resolver la más sencilla, ¿verdad? Porque para resolver esto, tienen que usar dos técnicas. Una, solo van a transformar el seno. La exponencial significa que van a trasladar la transformada del seno. Y la t significa que van a derivar una vez con signo negativo la transformada del seno trasladada. O mejor dicho, primero transforman el seno, luego la derivan una vez con respecto a ese, con un signo negativo y después la trasladan. Eso es la técnica que van a utilizar. Yo voy a utilizar, solo voy a transformar el seno y la voy a derivar una vez con signo negativo con respecto a ese. Bien, si transforman esto, después la evalúan en 0, lo que les quede cuando S vale 0. Lo evalúan cuando S vale 0, lo que quede de transformada. Y yo, lo que me quede aquí de transformada, la voy a evaluar en S igual a 3. Y tiene que dar el mismo resultado. Bien, entonces yo voy a resolver eh, la de abajo, ¿verdad? Eh, sería la transformada de t, seno de t, evaluado en S igual a 3. S igual a 3. Ese sería la integral, la integral de 0 a más infinito de t, e a la menos 3t, seno de t, con respecto a t. Y eso va a ser igual a eh, la transformada del seno sería, perdón, t significa que lo vamos a derivar una vez con signo negativo con respecto a s, la transformada del seno, que es 1 sobre s al cuadrado más 1. Y la vamos a evaluar en s igual a 3. Y eso va a ser igual, la derivada de eso sería, se copia el numerador y se deriva el numerador, pero como la derivada del numerador es 0, entonces no lo escribo. Menos, se copia el numerador, que es un 1, no lo escribo, y derivo el denominador, que sería 2s, sobre el denominador elevado al cuadrado. Este menos es porque era una resta de numeradores, pero un numerador me dio 0 y el otro no. Y este otro menos es porque aquí aparece fuera de la derivada, ¿verdad? Bien, y esto lo evaluamos en s igual a 3. Y eso va a ser igual a menos 2 por menos da más. Y solo me quedaría 2 por 3, 6. 6 en el numerador. Y en el denominador 3 por 3, 9, más 1, 10. Y 10 al cuadrado, 100. O sea, 3 sobre 50.
Eso es el resultado de la integral impropia si lo hubieran resuelto por métodos de cálculo 2. Eso les hubiese tenido que dar. Una integral que converge a 3/50. Solo que yo, en vez de esa integral, la resolví con transformada de Laplace. Ustedes pudieron usar el método de cálculo 2, ¿verdad? Y les tuvo que haber dado el mismo resultado. Y así pueden resolver cualquier otra integral. Por ejemplo, número 2, la integral impropia de 0 a más infinito de eh, coseno de 6t menos coseno de 4t sobre t con respecto a t. Bien, entonces, por métodos de cálculo 2, ustedes tendrían que resolver dos integrales, ¿verdad? Suponiendo que solo tuvieran una, ¿cómo integran coseno sobre un polinomio, un monomio? Bueno, por suerte nosotros lo vamos a resolver por, por métodos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Por la transformada de Laplace. Les mencioné que necesitan un kernel, ¿verdad? Un kernel sería E a la menos ST. Ahora, ese kernel lo van a evaluar o bien en 0 o bien en otro número. En este caso tendría que ser en 0. ¿Cuándo vamos a evaluar el kernel en otro número distinto de 0? Pues cuando me aparezca una exponencial dentro de la integral. Aquí no me aparece ninguna exponencial, entonces no la puedo evaluar en 3, el kernel. Eh, Tendría que evaluarla en 0. Entonces sería la transformada de Laplace del coseno de 6t menos el coseno de 4t sobre t evaluado en 0. El kernel lo voy a evaluar en 0. Así resuelvo esa integral yo. Y luego solo resuelvo, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica que debo de usar cuando lo que quiero transformar es este coseno? Obviamente voy a separar la transformada en dos transformadas, ¿verdad? La transformada de ese coseno de 6t y la transformada del coseno de 4t. Pero ¿qué pasa cuando una t está dividiendo? Si sé que cuando una t está multiplicando hay que derivar, entonces cuando una t está dividiendo tendría que integrar. Entonces voy a integrar una vez desde s a más infinito la transformada del coseno. Y la transformada del coseno es S sobre S al cuadrado más 6 al cuadrado, que es 36, con respecto a S. Obviamente yo voy a cambiarla por U, porque los límites de integración está la variable S, entonces para no confundirme cambio la variable, o sigma. Yo les enseñé con sigma, bueno, utilicen sigma. Eh, y la otra integral es la otra transformada, ¿verdad? Sería la integral de S a más infinito de la transformada del coseno de 4t, que sería S sobre S al cuadrado. Vamos a utilizar otra letra, sigma
sobre sigma al cuadrado, b sobre s al cuadrado, más 4 al cuadrado, que es 16, con respecto a s. En este caso yo utilicé otra letra, sigma. Bien, entonces la primera integral es un logaritmo. Sería un medio del logaritmo de u cuadrado más 36. Cuando u es igual a s y cuando u tiende al infinito. Esos son los límites de integración. Eh, Mejor pongámosle la misma variable. Ya les voy a explicar por qué. Sería u, u y u. Y la otra es otro logaritmo. Sería menos un medio del logaritmo de u cuadrado más 16 evaluado cuando u tiende a s y cuando u tiende al infinito. Bueno, cuando u es igual a s y cuando u... Si hubiese usado s, me hubiera quedado s igual a s y eso confunde, ¿verdad? No tanto, pero podría confundir. ¿Por qué utilicé la misma variable? Porque si lo evalúo en el infinito, este primer logaritmo me va a dar infinito y solo con eso ya la integral diverge. Yo quiero que la integral converja y para que la integral converja tengo que unir estos dos logaritmos con las propiedades de los logaritmos. Y como tienen las mismas variables, no hay problema, ¿verdad? Eh, sería un medio del logaritmo de u al cuadrado. El primer argumento del primer logaritmo queda en el numerador, ¿verdad? Por la propiedad de los logaritmos. Y el segundo argumento queda en el denominador por la propiedad de los logaritmos. Cuando la variable u tiende al infinito. Y cuando la variable u tiende a s, entonces sería, también los puedo juntar en uno solo. Aquí no es necesario juntarlos porque ustedes pueden evaluar esa u en S y les va a dar una función. Les va a dar esa u en S y les va a dar una función. Otra cosa que se me olvidó es que la transformada que me quede la voy a evaluar en cero. Entonces todo esto lo voy a evaluar cuando S tiende a cero, cuando S es igual a cero. O sea que todo esto es cuando S tiende a cero. De hecho, aquí pude haber escrito 0 y 0. Me quedaron otras integrales impropias, porque S vale 0. Y, y aquí tendría que ser U igual a 0 y U igual a 0. Se puede hacer eso. Hagámoslo así entonces. Entonces sería... No, mejor no. Sí se puede, pero no lo voy a hacer así. Y la otra sería también cuando S tiende a 0, ¿verdad? Eh, Sería un medio del logaritmo de u al cuadrado más 36 sobre u cuadrado más 16 cuando es u tiende a s y después cuando s tiende a 0. Perdón, cuando u es igual a s primero y después cuando s es igual a 0. Por eso les dije que podían poner de un solo u igual a 0, ¿verdad? Eh, y u igual a s y luego s igual a 0. Bien, entonces en la primera evaluación, cuando u tiende al infinito, quedaría infinito sobre infinito aquí.
Entonces aplico L'Hopital. La derivada de 2u más 36, perdón, la derivada de u al cuadrado más 36 es 2u. Y la derivada de u al cuadrado más 16 es 2u. Ajá, y 2u entre 2u es 1. Entonces, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces todo esto tiende a 0. Todo esto tiende a 0 cuando lo evaluamos en el infinito. Y cuando lo evaluamos en S, nos va a quedar S al cuadrado más 36. Nos va a quedar, aquí es negativa, ¿verdad? Aquí es negativa. Los logaritmos se están restando. ¿Por qué? Porque los límites de integración, el límite superior, cuando lo evaluamos en el límite superior, es positiva, perdón. Cuando lo evaluamos en el límite superior, es positiva. Y cuando lo evaluamos en el límite inferior, es negativa la evaluación o la imagen. Entonces, por eso es negativa. Entonces aquí me quedaría, la puedo convertir positiva. Solo intercambio el numerador con el denominador y me va a quedar logaritmo de s al cuadrado más 16 sobre s al cuadrado más, más 36 evaluado en s igual a 0. Y eso va a ser igual a 16 sobre 36. Un medio del logaritmo de 16 sobre 36. Y eso supongo que se puede simplificar un poco más. 16 sobre 36. Lo que puedo hacer es meter este un medio dentro del logaritmo y me va a quedar raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada de 36. Entonces me va a quedar logaritmo de 4 sobre 6. O mejor dicho, bueno, sí, 4 sobre 6 y después logaritmo de 2/3. Esa sería la respuesta. Si hubieran resuelto esa integral impropia con métodos de cálculo 2. Bien, y no tengo más ejemplos, a no ser que ustedes tengan uno por ahí escondido. Estos eran mis únicos ejemplos que vi en el libro. Bien, entonces estoy revisando todo lo que tengo pendiente con ustedes y luego les daría revisión de todo, de todo. Una vez que termine de revisar foros, tareas, exámenes, pruebas, les daría la revisión de foros, de exámenes, de tareas y de pruebas. La reposición va a ser la nota, solo van a reponer un examen y es la nota más baja de cualquiera de los 3 exámenes. No van a perder puntos por hacer la reposición. Lo único que pueden hacer es mejorar la nota. La reposición solo es para mejorar una de las 3 notas. Ya sea que ustedes tengan buena nota, ustedes la pueden mejorar con la reposición, pero tienen que subir en el procedimiento a la boleta de reposición, de pago de reposición, eh, que sea vigente para este año, ¿verdad? Recuerden que los pagos son para un solo año, creo. Entonces, que el pago así haya sido efectivo en este año, ¿verdad? Solo denme chance para revisar y yo les aviso que ya está todo revisado y que eh, ya podemos hacer la revisión respectiva. Ustedes me dicen cuando quieren revisar y todo eso. ¿Qué más? El examen es este sábado y les deseo éxitos.
Ingeniero, con respecto al video del proyecto, ¿cómo El tendría que video, desarrollarse? el video, el video lo que pueden hacer es hacer una presentación. Alguien de ustedes del grupo hace una presentación. Alguien va a controlar Zoom. Les va a hacer una invitación a Zoom. El que haga la presentación o el que tenga la presentación va a controlar Zoom. Él va a él va a hacer la presentación con la diapositiva, con PowerPoint, y los cuatro o los otros cuatro, bueno, todos los cinco tienen que estar con la cámara encendida, que aparezcan las cámaras encendidas en Zoom, y habla el que le toca hablar, luego habla el otro, todos tienen que participar en el video, todos tienen que platicar. Solo es que me van a presentar el proyecto, el informe, pero en forma de presentación, ¿verdad? No me van a hablar, no me van a poner en imagen el informe. Si el informe yo lo voy a tener, ustedes van a hacer una presentación y van a hablar, van a explicar todo lo que tengan que explicar. Cada quien va a tener encendida la cámara, ¿verdad? Luego lo queda guardado. Ah, obviamente lo van a grabar, ¿verdad? Ahí en Zoom. La aplicación Zoom tiene la opción de grabar. A alguien le va a caer en la computadora. Ese alguien lo tiene que subir a YouTube o a alguna eh, otro, otra aplicación donde se suben los videos, ¿verdad? Normalmente es YouTube. Y solo me pegan el enlace ahí al campo virtual, en el espacio que le corresponde, donde dice video, creo. Dice así. Eso van a hacer. Y con respecto a la defensa, ingeniero. La defensa, una vez que yo vea el video y que yo vea el proyecto, el informe, perdón, les voy a hacer una videollamada, bueno, una videollamada, no, una llamada por Teams. Ya les creé grupo en Teams, entonces solo al grupo que le corresponde les voy a hacer una llamada sin necesidad de que enciendan la cámara, ni yo la enciendo. eh, y a alguien de ustedes les voy a hacer una pregunta. Y dependiendo de la respuesta, les doy el puntaje. Así sería la defensa. Les voy a hacer una pregunta que no sepa yo, Ana, que ustedes me la expliquen. Gracias, ingeniero. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda, sugerencia? Denme chance para revisarles todo lo que les tengo que revisar. Yo les voy a avisar cuando ya esté todo revisado. Bien, entonces, suerte, perdón, éxitos el sábado y que tengan buena tarde. Gracias.